Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la obra de La Duenda de Belio Rosero. Somos Viviana Blanco y Gaby Arenas. Hola. Vamos a centrar esta conversación principalmente entre lo real y lo fantástico, porque no tenemos el espacio para decir todo lo que nos gustó. Nos encantó este libro, lo leímos como con muchísimo gusto, ¿cierto? Muchísima atención. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ¿qué nos contarías sobre esta relación entre lo real y lo fantástico, Gaby? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, a mí me encanta de La Duenda. Primero que todo, que Evelio es un autor que se centra mucho en la descripción dentro de su narración. Y me gusta mucho cómo a través, digamos, de los momentos y de los elementos de la obra empieza a enlazar cosas muy reales, cosas de la realidad, con temas de la fantasía. Entonces lo logra tan bien que parece que fuera real, o sea, que uno lo siente demasiado natural y que incluso pasa eso con los personajes. Los personajes viven esta historia que, digamos, es muy traída como del mito, como de la tradición, y la viven como en carne propia, tan real, que, o sea, me parece increíble esa manera poética de enlazar las ideas y de eh, lograr plasmar, digamos, esta fantasía dentro de un mundo que es real y que se siente real. ¿Cómo crees que se logra que se sienta real este aspecto fantástico? Yo creo que lo hace a través de la descripción. Me parece mucho que lo enlaza eh, como que él va pintando imágenes y uno como lector en una sola frase tiene muchísimas imágenes que incluso digamos que son conmovedoras, que te traen olores, te traen sonidos, todo te lo, digamos, empiezas a crearte tu mundo propio en tu cabeza, que es, digamos, el mundo de tu imaginación, ayudado por la narración de Evelio. Entonces, quería aprovechar para leer esta cita, que me parece súper descriptiva y que me parece un súper buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Entonces dice así: tostábamos el café en el solar, removíamos los granos con las palas. Esperábamos así el regreso del abuelo cuando en eso, sin anuncio, el mundo entero quedó en silencio y un viento frío nos bajó por los rostros hasta el alma. El cielo apareció de cristal. De un momento a otro se rompería y caería sobre nosotros. Las cosas seguían quietas, pero parecían palpitar o palpitaban. Nos oían y también sonaban, pero sin sonar. Eran ruidos por dentro, flautas y cuerdas que se escuchaban, pero no sonaban. Alaridos de las flores, gritos de las piedras, del aire mismo, voces del agua de la alberca, palabras de los leños y carbones de la cocina, música, músicas. Y en medio de las músicas, imponiéndose por encima de las voces de la tierra, la oímos a ella. Era un canto delgado que al principio confundimos con un pájaro. No era un pájaro, era ella, en el techo rojo de la casa, sentada al filo de la chimenea, los brazos desplegados como alas, las piernas cruzadas, contemplándonos mientras cantaba desnuda. El largo cabello a su alrededor flotaba como algo vivo. La luz rodeaba sus manos y se desprendía de sus manos y la recorría por las piernas, por la cintura. Era redonda por todas partes. Parecía palpitar con la tierra. Los ojos verdes fosforesceaban. Dos llamas, dos llamas. Entonces acá es como el primer momento en el que este niño se encuentra con la duenda y podemos casi que sentir el olor del café tostado, sentir la luz, digamos el juego que hace Belio con las luces, con el silencio, con el ruido, con la música. Y siento que es algo que se maneja en toda la narrativa de la historia. Entonces siento que lo que logra plasmar esa fantasía es eso, es precisamente eso, que usa esos elementos de la realidad y de la cotidianidad y De los sentidos. los vuelve como místicos, como los sentidos. Y hablando de eso místico, tú me contabas que encontrabas en esta obra
un valor místico, ¿no? El valor místico, el valor de la naturaleza. Sí, encontraba un valor místico en este protagonista que tiene prácticamente una experiencia extracorpórea, ¿cierto? Llega un punto en el que él ya no es solamente este niño pequeño, que además es el más pequeño de sus hermanos, o sea, sino que él entra en una relación con su entorno, que yo creo que también viene desde esta relación de lo real y lo fantástico, ¿cierto? Veía que en el fragmento que tú nos estabas escribiendo, nos estabas leyendo, se hace muy palpable el hecho de que se describe como si fuera real. Y creo que es porque se cree que es real, o sea, entra dentro de toda una corriente literaria de realismo mágico, es perfectamente posible que tú estés en tu casa y que tú, digamos, hables con los muertos, que los espíritus, o sea, toda esta corriente que ya viene de la literatura latinoamericana. Pero a mí me llamaba mucho la atención también dentro de la literatura infantil y juvenil, esta fantasía, es decir, suele haber libros donde la fantasía es algo propio de la infancia, propio de los sueños, propio de los niños, del juego, donde tú estás jugando y los niños creen que lo que están jugando es real, ¿cierto? Es como si fuera real. Y es algo que se deja un poco para la infancia, como si los adultos no pudieran percibir eso, pero lo que yo siento aquí dentro de este realismo mágico que podemos ver es que los adultos también creen en estos seres. La duenda no es un ser que se hayan inventado los hermanos de este chico, sino que es un ser en el que cree todo el pueblo. Incluso para decir que no existe, o sea, incluso el sacerdote tiene que ir y probar que no existe porque es que hay una creencia tan arraigada entre todos de que la duenda es real y esto lleva a una experiencia también de temor, sí, porque se le teme a la duenda, se teme que ella a uno le haga algo y es como mejor ignorarla, mejor no buscarla, no la busques, no le hagas caso, pero también hay una cierta adoración. Como una admiración, sí. Una especie de peregrinación de decir, bueno, ella es un ser distinto, es un ser que tiene un poder y del que quizás yo esperaría obtener algo, obtener un favor, ¿cierto? Hay ciertas peregrinaciones, ¿cierto? Pedirle un favor a la duenda o al endeudado. Y yo me ponía a pensar que todo este poder que se le otorga a la duenda como ser fantástico y que además lo que, como te mencionaba, no está ligado solamente a la infancia, sino que es algo tanto de adultos como de niños. De hecho, son más los adultos. Yo creo que los adultos creen incluso más en la duenda que en los niños, porque ellos son quienes les advierten. O sea, como dicen, cuidado porque están los duendes. Exacto, y los niños no terminan de entender qué es eso fantástico que está ahí. Pero me llamaba la atención que entre estos poderes que tiene la duenda y los duendes en general están muy anclados con la naturaleza. Sí. Lo que me lleva un poco a lo que me estabas preguntando de la experiencia mística. Cuando llegan los duendes, cuando llega la duenda, se transforma la naturaleza, se transforman los sonidos, entra el silencio, cambia la luz, los árboles se mueven de cierta forma. Hay toda una transformación del paisaje porque estos seres sí son fantásticos, pero sí son también parte de la naturaleza y tienen una agencia dentro de esa naturaleza. Y empiezan también como a ser parte de los demás personajes, ¿no? Como que la naturaleza también se empieza a arraigar en el personaje y a ser parte de... Los toca. Eso lo vemos inicialmente en el protagonista. Sí. O sea, a él la naturaleza lo toca en esta figura de la duenda hasta el punto de dejarle una marca visible en los tobillos con forma de manos, que todo el mundo va y lo mismo le piden favores y todo el mundo tiene que ver esa marca de la naturaleza. Pero de por sí la naturaleza siempre está ahí, incluso fuera del aspecto fantástico, es una naturaleza que está todo el tiempo ahí en la finca. Y que todo el tiempo se describe, ¿no? También. Todo el tiempo está en el río, en la lluvia, es algo que rodea a los personajes. Y lo que se pone en juego con esta fantasía o esta experiencia mística tiene que ver más con hasta dónde llego yo y hasta dónde llega esta naturaleza que me rodea. Cuando yo estoy en el río y me estoy bañando, ¿dónde termino yo y dónde empieza el río? ¿Cierto? Si estoy aquí con estos duendes que juegan conmigo, ¿cuál es la diferencia entre ellos y yo que me hace a mí distinto? Y la experiencia mística que yo te mencionaba tenía que ver con cómo salgo de mi cuerpo y me veo a mí mismo, que es algo que le sucede a este personaje. Tengo aquí también la cita, cuando él
está jugando con los duendes, está jugando en el agua, es la primera vez que flota, porque además era muy chiquito, entonces todos los hermanos ya habían pasado por todo este proceso y él apenas lo está viviendo. Y entonces dice, entonces caí al tiempo que la lluvia, yo era una parte de la lluvia, otra gota de lluvia, y como la lluvia volví a caer millones de veces, con fuerza, entre jirones de niebla, entre las aguas que humeaban, entre las aguas que ardían, sin quemar, como un día de sol en el páramo, una lejana caricia de viento cuando pensamos que estamos solos y no estamos. Yo era lluvia en todos los ámbitos, entre las selvas, entre las rocas sedientas. Caía, y además de inundar, me hundía y me esparcía, y luego volaba desapareciéndome en las nubes, y subía como un juego eterno, hasta que volví al río, me suspendí en el aire, y me vi yo mismo, flotando en el río como el cadáver de un niño en un río verde. Entonces aquí, sí, él efectivamente sale de sí mismo, pero no sale como un ente incorpóreo, sino, o sea, no es algo abstracto, no es un fantasma que se esté mirando, sino que es la lluvia que cae sobre él, o sea, él sale de su cuerpo de humano, de su cuerpo de niño, a un cuerpo de la naturaleza. Sí. Un cuerpo en movimiento, no es un cuerpo quieto, sino que es un cuerpo que está cayendo. Y cuando él cae, mira que él podría ver otras cosas, o sea, estaba cayendo sobre el río o estaba cayendo sobre las hojas, pero él cae sobre sí mismo. O sea, él se ve a sí mismo. Él se ve. Creo que esto también se enlaza mucho como con el crecimiento, ¿no? Que tiene este personaje y cómo es a través de la naturaleza y digamos de ese reconocimiento a esta duenda desde la primera vez que la ve y todos los momentos en los que la encuentra y en los que él como que hace este juego con la naturaleza, con el agua, en el que él empieza a crecer, ¿no? Y empieza a reconocerse enduendado y a reconocer también a la mujer, ¿no? Y es como el crecimiento de este niño y cómo llega a conocer el amor, cómo se enamora, cómo queda enduendado. Tanto que, digamos, él empieza a cambiar, digamos, este juego que hay con la flauta, que todos quieren que toque la flauta y que en un momento él ya no quiere tocar más la flauta porque pues quiere decidir por él mismo y ser él mismo y encontrarse también a él mismo, ¿no? Entonces hace parte como de todo ese crecimiento y de qué desencadena en él ese crecimiento y cómo llega al amor o bueno, al enduendamiento, por decirlo así. Y cómo nos deja también a nosotros como lectores en esa duda de saber cuando llega esta niña. Si es la duenda o no. Si ella es la duenda o si es una niña simple o si él está enduendado y ve a la duenda en una niña común y corriente o si esta es la duenda o si, no sé, creo que lo más increíble del final de este libro es que te deja a ti como lector decidir quién va a ser la duenda, ¿sí? Como que te deja abierta la posibilidad de que esa duenda sea la niña o no sea la niña, o sea la naturaleza, o sea el agua, o la flauta. Lo que Sí, sea. sí, pero bueno, de ahí me gustaría mucho rescatar este concepto de crecimiento, un poco ya para concluir. Creo que el crecimiento se da porque hay una búsqueda de su identidad, de quién soy yo, cómo soy diferente de mi abuelo, cómo soy diferente de mis hermanos, cómo soy diferente, pero a la vez estoy relacionado con esta naturaleza que me está rodeando. Sí. Cómo me ubico yo, incluso hay una ubicación casi que frente a lo cultural, a lo religioso, hasta qué punto yo voy a hacer esto que ellos quieren que yo sea, por ejemplo con lo de la flauta, y hasta qué punto yo voy a hacer lo que yo soy, simplemente. Y cómo me tocan los demás, cómo me toca esta marca de lo fantástico, cómo me toca la marca de la naturaleza, cómo me toca mi familia, cómo me toca todo el pueblo por el que estoy rodeado. Creo que la pregunta en general tiene que ver con ese crecimiento, cómo me reconozco yo en los otros, incluso en las mujeres, que para él parece algo muy sorprendente. Y hay una parte del libro donde él menciona que él realmente no conocía mujeres. Sí. Sí, eso está un poco... Está aquí. Dice, es en el mismo momento en el que él se encuentra con la duenda y dice como, no los acompañé, no podía, estaba petrificado, como enclavado, una raíz en mí mismo, pues no eran frecuentes las mujeres desnudas en los techos de la casa.
No eran frecuentes las mujeres desnudas, no eran frecuentes las mujeres. Sí, entonces hay todo un reconocimiento de lo femenino. Y frente a lo masculino también, porque yo creo que él, así como está conociendo a esta mujer, bien sea Isabela o bien sea la duenda, o sea, esta figura femenina, también de cierta forma se está reconociendo él. Entonces Y es algo completamente extraño y hay una búsqueda de diferente identidad para él. muy fuerte en todo el libro. Y creo que el punto en donde él empieza esa búsqueda de identidad es cuando se encuentra con esta figura femenina tan diferente a él y que además nunca ha visto, que además no es frecuente en su casa, no es frecuente en su vida. Y que se sale de la regla, porque es una que figura se sale de la femenina regla, porque además es un que anda ser desnuda, que es Exacto. poderosa, que Que está es un ser relacionada sobrenatural. con lo mágico, con la naturaleza. Entonces es una figura que es disruptora también, diferente a otras figuras que él podría estar viendo, no sé, en la iglesia. Total. Y además al final encontrarse con la niña, ¿no? Como reconocer que esa niña es una niña como él, pero que es una Pero mujer. que no es como él. Exacto, que es una mujer y que también es como la duenda. Entonces, digamos, hace esa relación, esa Sí, descripción como de un que poco esta hasta niña... donde me tocan las personas de las que me estoy rodeando, o sea, las mujeres, las niñas, en general, todos los aspectos, o sea, fantástico. Y cómo me construyo respecto a eso. Bueno, y podríamos quedarnos aquí 1000 horas más hablando de la duenda. Nos encantó esta obra y se la súper recomendamos si no la han leído. Nos encantaría que la leyeran y que nos contaran qué les pareció y qué más encuentran, qué más elementos encuentran en ella, porque la verdad tenemos una lista enorme y solo rescatamos como lo que nos parece más importante. Muchas gracias. Gracias. Chao.